tener el privilegio de poder hablar a Dios, y cuando a mí me prestan un lugar de esto para hablar, es una gran responsabilidad, es un gran privilegio también poder hablar la palabra de Dios y orando al Señor, porque he venido hablando de quién es Jesús, recuerdan, ¿verdad? Jesús como el agua, la fuente de agua viva, Jesús la piedra principal, Jesús, ¿cuál fue el otro? Jesús como Salvador. Pero orando al Señor dice, ay Señor, ya me quedan tres domingos para predicar. Bueno, ahorita a la tarde voy a predicar mensaje es cómo estudiar bien la palabra de verdad, algo práctico. Pero los 3 domingos en la mañana y orando al Señor, pues cambié ahora de quién es Jesús y quiero dejar algunos consejos a la iglesia estos 3 últimos domingos. Hoy voy a hablar de 3 prioridades de una iglesia sana. 3 prioridades, 3 cosas que debe hacer una iglesia sana. ¿Cuáles son las cosas que hacía la iglesia de Hechos? Y les voy a pedir que vayan al libro de Hechos, capítulo 14. Hechos 14, el que leyó el hermano Guevara. 3 prioridades de una iglesia. 3 prioridades de una iglesia sana. ¿Okay? ¿Qué hace una iglesia para que sea iglesia? Porque hay lugares donde la gente se reúne y se habla la palabra, pero no es iglesia porque no hay. Esta mañana estábamos hablando de la gran comisión. Una iglesia sana hace y cumple la gran comisión. Hace discípulos. Pero un lugar donde no se hacen discípulos no es una iglesia. Según la Biblia no es una iglesia y se oye un poco fuerte, pero hay lugares donde si no se predica el evangelio, si no se predica y habla de Jesucristo, no es iglesia. ¿Verdad? Entonces vamos a hablar de 3 cosas y el libro de Hechos, capítulo 14, mientras ustedes buscan allí, y vamos a hablar sobre las cosas que hacía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, la iglesia donde nació, ¿verdad? Todo, y nosotros somos parte de esa iglesia. Empezó en el libro de Hechos. Cuando el Señor subió, ¿verdad? Ascendió, ahí empezó la iglesia. Muchos dicen que con la llegada de Jesús, claro, Él vino a traer el reino de los cielos. Pero una vez Él se fue, empezó la iglesia. Y recuerda que el primer mensaje de 320, ¿a cuántos convirtieron? 3.000 personas. ¿Qué hacían ellos que no estamos haciendo nosotros? Si el Señor dice que roguemos al Señor de las mies, ¿verdad? Para que envíe obreros. Que las mies están ya, la cosecha está lista. ¿Qué está pasando que no estamos haciendo discípulos? Y vamos a traer en esta reflexión. Yo voy a leer 2 pasajes, ¿verdad? Y usted quédese ahí en Hechos 14, 21. Dice, la iglesia, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de varones era como 5.000. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban. Más, gran número de hombres y mujeres. Esa es la iglesia naciente, que nosotros somos parte de la misma iglesia. El problema no está en la cosecha, el problema no está en el Señor. ¿En dónde estará la situación? Porque no estamos en nosotros. Y que hoy el Señor nos ayude a encaminarnos para ser hacedores de la palabra. Los misioneros del primer siglo viajaban. ¿Sabe cuánto? Pablo viajó más de 30.000 kilómetros a pie, hermano. Bueno, y otras en barco. 30.000 kilómetros él solo. Ellos rompían las barreras culturales, lingüísticas, con el propósito de compartir el mensaje del Evangelio. Ellos crearon un movimiento. ¿Saben qué es un movimiento, no? Un movimiento que estremeció toda la tierra y llegó el mundo en ese tiempo, ¿verdad? Era más chico de lo que es ahora, ¿verdad? Estaba Asia, ¿verdad? Ellos llegaron a todo lugar, a todo el mundo conocido de ese tiempo. Ellos pudieron llegar a todo el mundo con el Evangelio. Este movimiento sin precedente de la historia es lo que nosotros clamamos a Dios para que traiga en este momento otra vez la iglesia vuelva. La iglesia de vez en cuando debe pararse y decir hacia dónde vamos. Creo que debemos volver, ¿verdad? Como dicen, a la senda antigua. Volver a lo que hicieron. Y vamos a leer ahora sí, para sacar de ahí, de estos 3 versículos, 3 cosas que eran prioridad para una iglesia sana, una iglesia bíblica, una iglesia que está avivada. Dice así, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, versículo 21, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquia. Confirmaban los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien creían. ¿Qué es lo primero que hacían? Dice, anunciaban, ¿el qué? El Evangelio.
Anunciar el Evangelio. ¿Qué significará anunciar el Evangelio? Dice que cuando ellos hablaban, ellos predicaban con denuedo. Sí, esa palabra que ya la conocemos, aunque no es de mucho común utilizarla. Denuedo es que tenían libertad. No tenían miedo para hablar. Su viaje fue porque era encomendado a Dios ese. Entonces dice, pero vamos un poquito más para que entendamos qué estaba pasando. El versículo 19 dice, pero llegaron unos judíos de Iconio y Antioquía y convencieron a la gente para que se pusiera en contra de Pablo. Él había predicado el primer versículo en una sinagoga y se habían dividido los creyentes y los no creyentes, y entonces allí se creó una controversia y entonces Pablo fue apedreado. Fue apedreado, y ¿sabe qué? Tan dura fue la apedreada que pensaban que estaba muerto. Y el versículo 20 dice, pero ¿qué hizo Pablo después de ser apedreado? Volvió a la ciudad, lo sacaron de la ciudad arrastrado después de ser apedreado y volvió a la ciudad. Y dice que rodeado de los seguidores de Jesús se levantó y entró de nuevo al pueblo. Al día siguiente se fue con Bernabé al pueblo de Derbe. Dijimos que el primer punto era anunciar el Evangelio. Anunciar, ¿qué es anunciar? Es dar una noticia, es hacer propaganda, es hacer saber. La comisión de los discípulos en una iglesia avivada es hacer saber el Evangelio. Es la misión que tenemos, y qué cosa como Dios arregla todo, que esta mañana estábamos hablando de hacer discípulos. Hacer discípulos, ver, hermano, no era entorpecido, y amigos, no es entorpecido por nada. Miren de dónde venía Pablo, de ser apedreado, de un pueblo dividido. Él predicó y el pueblo se dividió. Entre unos que gritaban y otros que gritaban, y vinieron unos judíos y dijeron, apedréenlo. Y los apedrearon, y apedrearon a este hombre. Pero aún con todo, eso fue un poquito antes, siguió predicando el Evangelio. Amén. Pero ¿dónde está el secreto de estos hombres? Dice que no es fuerza, no es con fuerza ni con poder. ¿Es con qué? Con el Santo Espíritu de Dios. Para el mundo es locura que un hombre que ha sido sacado y que ha sido rechazado vuelva, porque tenía una misión que encomendar. El Evangelio son las buenas nuevas de quién es Jesucristo. Ese es el Evangelio, hermano. Cuando una iglesia es sana, se habla de quién es Jesucristo, ¿verdad? ¿Y usted conoce quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. Jesucristo es Dios encarnado. Así es. Mitad, 100% hombre, 100% Dios, que vino a esta tierra a vivir la vida que un hombre perfecto había sido dañada en Adán, y él vino a vivir, y él fue el único que ha podido cumplir las demandas de la justicia de Dios para pagar. El Hijo del Hombre, que es Jesucristo, vino a esta tierra. Ese es el Evangelio. Vino a salvarnos. Amén. Vino a cumplir quién es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debería salvarnos? Porque cuando hablamos del Evangelio debemos hablar de las malas noticias. ¿Saben que el Evangelio tiene malas noticias? Pero no son las buenas nuevas. Pero si usted no comparte antes las malas noticias, no puede dar las buenas noticias. ¿Y cuáles son las malas noticias que debemos? Cuando ellos predicaban el Evangelio, recuerdan cuando Pedro predicó su primer sermón, lo último que dijo, ustedes fueron los que asesinaron a Jesucristo. Esa es su mala noticia. Y cada uno de nosotros que estamos acá en este lugar somos culpables de la muerte de Cristo. Somos culpables. Dios utilizó a los romanos, utilizó a Judas para la traición, pero cada uno de nosotros somos culpables porque Él murió por la humanidad perdida. Y porque el hombre, este es el mensaje más importante que tú y yo podamos escuchar. Podemos ir a la universidad y escuchar a los grandes pensadores. Podemos escuchar tantas cosas buenas. Pero lo más importante que tú has escuchado en tu vida es cuando se habla de lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. Porque hay una estadística de cada 10 personas, 10 van a morir. Esa estadística no falla, ¿verdad? Todo el que nace muere. Y cada una de las personas que nace culpable delante de Dios, porque dice la Biblia, estas son las malas noticias para dar las buenas, dice la Biblia que todos somos pecadores y no podemos tener una relación con Dios. No podemos, estamos separados. Y este mensaje es el corazón del cristianismo, el Evangelio. Primer punto, estamos hablando de que ellos compartían el Evangelio. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:2, no lo busque porque estamos en Hechos 14, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo, que tenía toda la preparación, el conocimiento, que podía hablar tantas cosas, que estaba en Corintios, donde la gente estaba acostumbrada a escuchar a los filósofos. Ellos quedaron defraudados con Pablo, porque ellos iban a filosofar ahí en el Areópago, y hablaban de filosofía y muchas cosas, pero dice, yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de Jesucristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque el mensaje más importante de esta historia es hablar de Él.
Otra versión dice, decidí solo hablarles de Él. A Dios le plació la salvación sea a través de un hombre crucificado, Jesucristo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la obra de Cristo a favor nuestro. Es el único mensaje que tiene poder. Hablamos hoy de diluir el mensaje. Si yo me pudiera hablar de los testimonios de lo que Dios ha hecho conmigo, es algo hermoso, pero eso no es Evangelio. Yo debo conectar todo lo que Dios ha hecho, que esto lo hizo Cristo en mí. El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho para salvarnos. El Evangelio es acerca de la obra y de la persona de Jesucristo. El Evangelio tiene que ver con Dios, por eso el Evangelio es teocéntrico. Teo, Dios, centrado en Él, no centrado en el hombre. El Evangelio tiene que ver con la cruz, con la resurrección, y ese es el mensaje que cambia, que transforma, que fue el que predicó Pablo. La cruz demanda una vida radical, porque el líder de este movimiento es Jesucristo y Él tuvo una vida radical. ¿Sí o no? Dice que Él no pecó. La predicación del Evangelio ha sido cambiada hoy día, hermanos. Hoy día en este momento muchos están dando consejos terapéuticos, están dando consejos de cómo ser un buen esposo, de cómo ser esto, y eso lo hace el Evangelio.